Hay algo que un narcisista jamás te dirá. Algo que Carl Jung descubrió después de décadas explorando las profundidades más oscuras de la psique humana. Y es esto: el momento más devastador en la vida de un narcisista no es cuando lo critican, no es cuando lo rechazan, no es cuando lo abandonan. El momento más devastador es cuando descubren algo mucho peor. Descubren que ya no los necesitas. Ese instante, ese segundo exacto en que se dan cuenta de que puedes vivir sin ellos, de que tu mundo no se derrumba cuando no están, de que tu felicidad ya no depende de su aprobación. Ese momento desencadena algo dentro de ellos que no pueden controlar. Y lo que sucede después es algo que necesitas conocer. Porque si estás viendo esto, probablemente ya lo has vivido, o estás a punto de vivirlo. Pero antes de continuar, necesito que entiendas algo fundamental. Lo que voy a revelarte no es teoría, no son suposiciones, son patrones que Jung documentó meticulosamente, que psicólogos y psicólogas han confirmado durante décadas, y que millones de personas han experimentado en carne propia. Y si reconoces estos patrones, significa algo importante. No estabas loco o loca. No estabas exagerando. Lo que sentías era absolutamente real. Hay una pregunta que probablemente te has hecho muchas veces. ¿Por qué alguien que dice amarte reacciona con tanta intensidad cuando simplemente empiezas a construir tu propia vida? ¿Por qué alguien que supuestamente quiere tu bienestar parece perturbarse profundamente cuando empiezas a estar bien sin su ayuda? Jung tenía una respuesta para esto, y esa respuesta cambiará completamente la forma en que ves estas relaciones. El narcisista, explicó Jung, no te ama. El narcisista te necesita. Y hay una diferencia abismal entre estas dos cosas. El amor busca el bienestar del otro. La necesidad narcisista busca la alimentación del propio ego. Cuando amas a alguien, te alegras genuinamente cuando esa persona crece, cuando se independiza, cuando brilla con luz propia. Pero cuando necesitas a alguien de la manera en que un narcisista necesita, su independencia se siente como una amenaza existencial. Jung lo llamó combustible narcisista. Es la energía emocional, la atención, la validación, la admiración que el narcisista extrae de otras personas para llenar un vacío interior que nunca puede llenar por sí mismo. Tú eras ese combustible, o tu atención, tu preocupación por ellos, tu necesidad de su aprobación, tu dependencia emocional. Todo eso alimentaba algo dentro de ellos que estaba eternamente hambriento. Y aquí viene la primera revelación crucial. Cuando dejas de necesitarlos, no es simplemente que pierden algo agradable, es que empiezan a morir psicológicamente. El narcisista sin combustible es como un adicto sin su droga. Y lo que viene después sigue un patrón tan predecible que Jung lo documentó con precisión casi científica. Voy a mostrarte las 6 fases de lo que realmente siente un narcisista cuando descubre que ya no lo necesitas. Y necesito que prestes atención especial a la tercera fase, porque es ahí donde la mayoría de las personas cometen un error que las atrapa de nuevo en el ciclo. La primera fase es la incredulidad. Cuando un narcisista percibe los primeros signos de que ya no lo necesitas, su primera reacción no es tristeza, no es reflexión. Es una negación absoluta de la realidad. Esto no puede estar pasando. El narcisista genuinamente no puede comprender cómo alguien podría no necesitarlo. Su ego inflado le ha vendido durante años la historia de que él o ella es indispensable, irreemplazable, el centro del universo emocional de quienes lo rodean.
Jung explicó este fenómeno a través del concepto de engrandecimiento del ego. El narcisista ha construido una imagen tan grandiosa de sí mismo que cualquier evidencia que contradiga esa imagen es automáticamente rechazada. No porque sea estúpido o estúpida, sino porque aceptar esa evidencia implicaría el colapso de todo su sistema psicológico. Las señales de esta primera fase son reveladoras. Notarás que ignoran por completo los cambios en tu comportamiento. Actúan como si nada hubiera pasado. Te siguen tratando exactamente igual, esperando que tú sigas respondiendo igual. Es como si creyeran que con simplemente no reconocer el cambio no existirá. Hay algo desconcertante en esta fase. Puedes decirles directamente que ya no quieres esa dinámica. Puedes explicarles con palabras claras que has decidido priorizar tu bienestar. Y ellos literalmente no lo escucharán. No porque no te oyeron, sino porque su psique se niega a procesar esa información. La segunda fase llega cuando la negación ya no puede sostenerse. Es la fase de prueba y sondeo. Aquí el narcisista empieza a hacer experimentos. Pequeños tests para ver si realmente has cambiado o si esto es solo una fase pasajera. Estos tests son calculados y estratégicos. Puede ser un mensaje aparentemente inocente, un recuerdo compartido, una emergencia fabricada, una oportunidad irresistible, una victimización repentina. El objetivo es simple: provocar en ti la reacción antigua. Hacerte volver al patrón de siempre. Demostrar que en realidad nada ha cambiado y que sigues siendo controlable. Jung observó que esta fase revela la verdadera naturaleza de la relación. Un narcisista no te probaría si te viera como un igual. No calcularía estrategias si te respetara. Estas pruebas son la evidencia más clara de que nunca te vio como una persona completa. Te vio como un recurso. Y ahora está intentando verificar si ese recurso sigue disponible. Lo peligroso de esta fase es que muchas de estas pruebas son casi imposibles de distinguir de interacciones normales. Un mensaje preguntando cómo estás, una llamada para contarte algo que pasó, una petición de ayuda aparentemente legítima. Pero hay algo que los delata. Observa lo que sucede después. Si tu respuesta amable no genera reciprocidad, sino más peticiones. Si tu ayuda no genera gratitud, sino expectativa de más ayuda. Si tu atención no genera cercanía, sino demanda de más atención. Entonces era una prueba. Y aquí viene la tercera fase. La más importante. La más peligrosa. La que atrapa a la mayoría de las personas. Es la fase de furia narcisista, cuando un narcisista finalmente acepta que ya no lo necesitas. Algo se rompe dentro de él o ella. No es tristeza, no es decepción, es furia, una rabia profunda, visceral, que puede expresarse de formas muy diferentes dependiendo del tipo de narcisista. Jung explicó que esta rabia es en realidad la erupción de la sombra. Todo lo que el narcisista ha reprimido, negado, proyectado en otros, de repente emerge sin control. Y el objetivo de toda esa rabia eres tú, porque tú, al liberarte, has hecho algo imperdonable desde la perspectiva narcisista. Le has mostrado que no es tan importante como creía. Le has evidenciado que su control era una ilusión. Le has demostrado que su poder sobre ti nunca fue real. Esta fase puede manifestarse de muchas maneras. Algunos narcisistas explotan directamente, gritos, acusaciones, amenazas. Otros son más calculadores, difamación silenciosa, sabotaje sutil, rumores estratégicos.
Otros combinan ambos estilos. Una explosión seguida de una campaña de desprestigio. Pero hay algo que todos comparten en esta fase. Te convertirán en el villano de la historia. Carl Jung lo llamó proyección de la sombra. Todo lo malo que hay en ellos, todo lo que no pueden aceptar de sí mismos, será depositado en ti. Tú eres el egoísta, tú eres el manipulador, tú eres quien abandona, tú eres quien traiciona. Y aquí está la trampa. Muchas personas, al ser atacadas con esta intensidad, empiezan a dudar de sí mismas. Tal vez sí soy egoísta, tal vez sí estoy exagerando, tal vez debería volver y arreglar las cosas. Esa duda es exactamente lo que el narcisista necesita. Esa duda es la puerta de regreso al ciclo. Jung advirtió sobre este mecanismo. Dijo que cuando alguien te proyecta su sombra con suficiente intensidad y repetición, empiezas a creer que esa oscuridad es tuya. Empiezas a cargarte con culpas que no te pertenecen. Y en ese momento, el narcisista recupera su poder, por completo. La cuarta fase llega cuando la furia no funciona. Es la fase de vulnerabilidad fabricada. Aquí el narcisista cambia completamente de estrategia. De repente, ya no es el atacante furioso, es la víctima sufriente. Y esta actuación puede ser extraordinariamente convincente, muy convincente. Te dirá cosas que siempre quisiste escuchar, que se dio cuenta de sus errores, que está dispuesto a cambiar, que te necesita, que sin ti está perdido, que su vida no tiene sentido, que nadie lo entiende como tú. Las lágrimas serán reales, el dolor parecerá genuino, porque en cierto nivel lo es. El narcisista sí está sufriendo, pero no por las razones que dice. No sufre porque te ame, sufre porque se está quedando sin combustible narcisista. No llora por la relación, llora por el vacío que siente cuando nadie alimenta su ego. No promete cambiar porque haya reflexionado, promete cambiar porque es la única estrategia que le queda, la única. Jung fue muy claro sobre esto. La transformación genuina requiere confrontar la propia sombra. Requiere un trabajo doloroso de autoconocimiento. Requiere humildad real, no actuada. El narcisista no está haciendo ese trabajo. Está actuando vulnerabilidad para recuperar el control. ¿Cómo distinguir la vulnerabilidad genuina de la fabricada? Observa qué pasa después de que cedes un poco. Si muestras algo de compasión y el narcisista inmediatamente pide más. Si ofreces una oportunidad y el narcisista la usa para restablecerse, no para trabajar genuinamente en sí mismo. Si aceptas una disculpa y el narcisista actúa como si todo estuviera resuelto sin hacer ningún cambio real, entonces era manipulación, no arrepentimiento, pura manipulación. La quinta fase es la más dolorosa de presenciar, aunque no por las razones que podrías pensar. Es la fase de descarte y reemplazo. Si las fases anteriores no funcionaron, el narcisista no se queda lamentándose. Busca combustible en otro lugar y lo hace rápido, sorprendentemente rápido. Puedes ver cómo en cuestión de semanas, a veces días, el narcisista ya tiene una nueva persona que ocupa exactamente el lugar que tú ocupabas. Esta nueva persona recibe toda la atención, toda la idealización, todo el encanto que tú alguna vez recibiste. Y es impactante ver cómo alguien que supuestamente te amaba profundamente puede reemplazarte con esa velocidad. Es increíble. Pero Carl Jung nos ayuda a entender esto. El narcisista no estaba enamorado de ti como persona, estaba enamorado de lo que le proporcionabas.
Y si tú ya no proporcionas eso, necesita encontrar urgentemente otra fuente. Es pura supervivencia psicológica. Supervivencia. Esta fase puede ser increíblemente dolorosa si no la entiendes correctamente. Puedes sentir que nunca significaste nada, que todo fue mentira, que eras completamente reemplazable. Pero necesito que entiendas algo crucial. Lo que estás viendo no es que eras insignificante. Lo que estás viendo es la confirmación final de que el narcisista nunca tuvo la capacidad de amar a nadie genuinamente. No es que no fuera suficiente para él. Es que nadie puede ser suficiente para llenar un vacío que solo puede llenarse desde adentro. La sexta y última fase es la que raramente se menciona. Es la fase de colapso narcisista a largo plazo. Y esta fase puede tomar años en desarrollarse completamente. El narcisista que ha perdido múltiples fuentes de combustible sin encontrar un reemplazo estable, eventualmente enfrenta algo que estuvo evitando toda su vida: el vacío. Carl Jung describió este vacío como el encuentro forzado con la sombra. Todo lo que el narcisista negó, proyectó, escondió, eventualmente regresa. Y cuando regresa sin el escudo del combustible narcisista, el impacto es devastador, totalmente devastador. Algunos narcisistas en esta fase desarrollan depresiones profundas. Otros se vuelven cada vez más erráticos e impredecibles. Otros buscan combustible de fuentes cada vez más desesperadas y menos satisfactorias. Y algunos, los más peligrosos, intensifican su comportamiento tóxico intentando recuperar antiguas fuentes de combustible. Esto es importante que lo sepas porque explica por qué algunos narcisistas pueden reaparecer después de meses o incluso años. No es porque finalmente se dieron cuenta de tu valor. Es porque su situación actual de combustible se ha deteriorado y están haciendo un inventario de todas las fuentes posibles. Tú eras una fuente confiable en el pasado. Por eso vuelven. Siempre vuelven. Ahora que conoces las 6 fases, hay algo aún más importante que necesitas entender: tu proceso de liberación. Porque mientras el narcisista pasa por su crisis, tú también estás pasando por algo profundo. Y tu proceso es exactamente lo opuesto al suyo. Mientras el narcisista se desmorona porque perdió su fuente externa de valor, tú estás construyendo una fuente interna que nadie puede quitarte. Nadie. Jung llamó a este proceso individuación. Es el viaje de construir un yo auténtico que no depende de la validación externa para existir. Eso es el trabajo de conocer tu propia sombra, de integrar las partes de ti que has negado, de convertirte en una persona completa, que no necesita a nadie para sentirse completa. Y aquí está la ironía más profunda de esta situación. Mientras el narcisista te necesitaba para evitar su trabajo interno, tú lo necesitabas a él para evitar el tuyo. La relación con el narcisista funcionaba en ambas direcciones, satisfacía algo en ambos. Pero mientras lo que satisfacía en él era su necesidad de evitar la realidad, lo que satisfacía en ti era algo mucho más redentor. Tal vez era la necesidad de sentirte necesitado. Tal vez era la ilusión de que podías salvar a alguien. Tal vez era la repetición de patrones de tu infancia. Tal vez era el miedo a estar solo. Sea lo que sea, el hecho de que ya no lo necesites significa que has confrontado esa parte de ti. Y eso es un logro extraordinario, un logro enorme. Pero el proceso no termina ahí. Aún no. Hay etapas que vienen después de la liberación, que necesitas conocer para navegarlas correctamente.
La primera etapa posterior es la del shock y el alivio mezclados. Vas a sentir ambas cosas simultáneamente. Alivio, porque finalmente te liberaste. Shock, porque te das cuenta de cuánto tiempo estuviste atrapado. Esta mezcla de emociones puede ser confusa. Puedes sentir culpa por sentir alivio. Puedes sentir miedo, porque el alivio parece demasiado bueno para ser real. Ambas cosas son normales. Es como cuando te quitan un peso enorme de encima, pero al mismo tiempo te sientes mareado, como si te faltara algo. La segunda etapa es el duelo por la ilusión. Esto es crucial y mucha gente no lo anticipa. Vas a hacer duelo no por la persona real que era el narcisista, no. Vas a hacer duelo por la persona que creías que era, por el potencial que creías que tenía, por la relación que creías que podían construir. Ese duelo es real y merece ser honrado. No porque la ilusión fuera real, sino porque tu amor por esa ilusión sí lo era. Es como perder un sueño que te habías esforzado por mantener vivo. Carl Jung hablaba de la muerte del objeto idealizado. Cuando finalmente ves a alguien como realmente es, la imagen idealizada que habías construido muere. Y esa muerte duele mucho, no porque amabas a la persona real, sino porque amabas profundamente a la persona que creías que era. Imagina que siempre pensaste que alguien era un héroe y de repente descubres que es un villano. La tercera etapa es la furia retrospectiva. Hay un momento en que vas a mirar hacia atrás y vas a sentir una furia intensa. ¿Cómo pude no ver esto antes? ¿Cómo permití que me trataran así? ¿Cómo fui tan ciego? Esta furia es sana. Es tu psique procesando la injusticia que viviste, pero necesita ser canalizada correctamente. Mucho ojo con esto. Es como una olla a presión. Si no liberas el vapor, puede explotar. Carl Jung advirtió sobre el peligro de dirigir esta furia hacia uno mismo. Mucha gente pasa del enojo justificado hacia el narcisista al autocastigo por no haber visto las señales. Pero necesitas entender algo. Las señales estaban diseñadas para no ser vistas. El narcisista invirtió energía considerable en mantener su máscara. No eras estúpido por no ver. Eras humano, confiando en alguien que abusó de esa confianza. No te culpes por no haber visto la manipulación. Culpa al manipulador. La cuarta etapa es la reconstrucción. Esta es la fase donde empiezas a redescubrir quién eres fuera de esa relación. Y puede ser sorprendente darte cuenta de cuánto de ti mismo había quedado enterrado. Gustos que abandonaste, amistades que descuidaste, sueños que posponiste, aspectos de tu personalidad que suprimiste para no molestar al narcisista. Es como desenterrar un tesoro que habías olvidado que tenías. Tu propio ser. Esta fase puede sentirse como un renacimiento, y en muchos sentidos, lo es. Carl Jung veía la crisis como una oportunidad de transformación. La relación tóxica, por dolorosa que haya sido, te ha forzado a hacer un trabajo que quizás nunca habrías hecho voluntariamente. Te ha obligado a examinar tus propios patrones, tus propias heridas, ver tu propia sombra. Es como una cirugía a corazón abierto. Duele, pero te salva la vida. Y aquí viene algo que probablemente no esperabas escuchar. De cierta manera, el narcisista te hizo un favor. ¡Ojo! No porque su comportamiento fuera aceptable, nunca. No porque merezca gratitud, jamás. Sino porque al llevarte al límite, te obligó a confrontar verdades sobre ti mismo que habrías evitado indefinidamente. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esas verdades ahora?
Déjame compartirte lo que Carl Jung enseñaba a sus pacientes que habían sobrevivido a relaciones con personas narcisistas. No eran consejos superficiales, eran principios profundos para la reconstrucción del yo. Presta atención. El primer principio es la observación sin absorción. Cuando el narcisista haga sus intentos de recuperarte, y los hará, tu trabajo es observar sin absorber, ver lo que está haciendo sin dejarte afectar por ello. Esto requiere práctica, requiere desarrollar lo que Carl Jung llamaba la función observadora del ego. La capacidad de ver tus propias reacciones como si fueras un testigo externo, como si estuvieras viendo una película de tu propia vida. Cuando sientes el impulso de responder a un mensaje del narcisista, observa ese impulso. Cuando sientes culpa por no ayudarlo en su supuesta crisis, observa esa culpa. Cuando sientes duda sobre tu decisión de alejarte, observa esa duda. Sí, observar no significa reprimir, significa crear un espacio entre el estímulo y la respuesta. Y en ese espacio está tu libertad, tu capacidad de elegir cómo reaccionar. El segundo principio es el fortalecimiento del núcleo interno. El narcisista tenía poder sobre ti porque tu valor propio estaba anclado externamente. Dependía de su aprobación, de su validación o de su reconocimiento. El trabajo ahora es anclar ese valor internamente. Construir una relación contigo mismo que sea tan sólida que ninguna manipulación externa pueda sacudirla. Es como construir los cimientos de una casa. Deben ser fuertes. ¿Cómo se hace esto? Carl Jung enseñaba que se hace a través del autoconocimiento radical. Conocer tus sombras, reconocer tus patrones, entender por qué elegiste a esta persona. Comprender qué herida antigua estabas intentando sanar a través de esta relación. Este trabajo no es fácil, pero es el único que produce resultados permanentes. Es un viaje hacia tu interior. El tercer principio es la red de realidad. Durante la relación con el narcisista, probablemente tu percepción de la realidad fue distorsionada sistemáticamente. Esto se llama gaslighting, y su efecto es que empiezas a desconfiar de tu propia mente. El antídoto es construir una red de personas confiables que te ayuden a verificar la realidad. Amigos, familiares, psicólogos, que puedan decirte si lo que estás percibiendo tiene sentido. Busca a tu tribu, gente que te apoye y te diga la verdad. Pero cuidado. El narcisista probablemente intentó aislarte de estas personas. Puede que hayas perdido conexiones durante la relación. Reconstruir estas conexiones es parte del proceso de sanación. Y es parte de construir una estructura de soporte que te proteja de futuras manipulaciones. Rodéate de amor y apoyo. El cuarto principio es la aceptación del dolor de ver. Carl Jung decía que hay un dolor específico que viene con ver la realidad claramente. Duele darte cuenta de que alguien que decías amar era incapaz de amarte de vuelta. Duele reconocer que invertiste años de tu vida en alguien que solo te veía como un recurso. Duele aceptar que algunas de las memorias que atesorabas estaban construidas sobre mentiras. Es un dolor profundo. Este dolor es necesario. No puedes sanarlo evitándolo. Solo puedes sanarlo atravesándolo. Carl Jung comparaba este proceso con el descenso al inframundo mitológico. Tienes que bajar a la oscuridad para encontrar lo que está enterrado ahí. Solo entonces puedes regresar a la luz como una persona completa. No le tengas miedo al dolor. Hay algo más que necesito decirte antes de terminar, y es quizás lo más importante de todo. El hecho de que ya no necesites al narcisista
No significa que nunca más sentirás tentación de volver. Habrá momentos de debilidad. Habrá días en que la soledad pesará más que el recuerdo del dolor. Habrá instantes en que el narcisista dirá exactamente lo que necesitas escuchar en el momento exacto en que eres más vulnerable. Es como la recaída de un adicto. Esto es normal. Esto es humano. Esto no significa que hayas fallado. No te juzgues. Lo que marca la diferencia es lo que haces en esos momentos. Y aquí está la clave que Carl Jung nos dejó. En esos momentos de tentación, no pelees contra el deseo de volver. Obsérvalo. Pregúntale qué necesita realmente. Porque el deseo de volver casi nunca es realmente sobre el narcisista. Es sobre algo que crees que el narcisista puede darte. Atención, validación. Es como un espejismo en el desierto. Parece agua, pero es solo una ilusión. Conexión, sentido de pertenencia. Eso es lo que más anhelamos. Identifica qué es lo que realmente necesitas. Y luego pregúntate si hay alguna forma de darte eso a ti mismo, o de encontrarlo en relaciones sanas. La respuesta casi siempre es sí. Pero requiere trabajo, requiere creatividad, requiere la voluntad de construir algo nuevo, en lugar de volver a lo conocido, aunque sea tóxico. Has llegado hasta aquí en este video, y eso significa algo. Significa que hay una parte de ti que ya sabe lo que necesita hacer, que ya ha empezado el proceso de liberación, que ya está construyendo esa vida, donde no necesitas a nadie que te necesite de forma enferma. Cada día que pasa sin ceder a la manipulación, te vuelves más fuerte. Cada momento que eliges tu bienestar sobre la comodidad del patrón antiguo, estás reescribiendo tu historia. Cada vez que observas el impulso de volver, sin actuar en él, estás desarrollando el músculo de la libertad. El narcisista quiere que creas que sin él estarás vacío, que sin su drama tu vida será aburrida, que sin su intensidad te sentirás perdido, como Juan sin su bicicleta. Pero Carl Jung sabía la verdad, y ahora tú también la sabes. El vacío que sientes cuando el narcisista no está, no es la ausencia de amor, es la presencia de espacio. Espacio para que tu yo auténtico finalmente respire. Espacio para relaciones que te nutran, en lugar de drenarte. Espacio para una vida que es tuya, y solo tuya. Ese espacio puede sentirse incómodo al principio. Estamos tan acostumbrados al caos que la paz puede parecer sospechosa. Pero date tiempo. Permite que el silencio se convierta en tu aliado. Deja que la calma se vuelva tu nuevo normal, porque cuando finalmente te acostumbres a vivir sin el drama narcisista, mirarás atrás y te preguntarás, ¿cómo pudiste tolerar tanto tiempo lo que toleraste? Y esa será la señal de que la transformación es completa. Has renacido. Si este video te abrió los ojos sobre alguien en tu vida, déjame un comentario. ¿Cuántas de estas fases has visto? ¿Cuál fue la más difícil de atravesar? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar hoy. No lo dudes. Y si este contenido sobre psicología profunda y protección contra personas tóxicas resuena contigo, considera apoyar el canal con un super thanks. Cada contribución me permite seguir creando contenido que personas como tú necesitan escuchar. Contenido que el algoritmo a veces entierra, porque no es lo suficientemente superficial para las masas. Un aplauso para ti. No eres la víctima de tu historia. Eres el autor que finalmente recuperó la pluma.
Y el próximo capítulo lo escribes tú, con toda la fuerza de tu alma.